Buenos días, continuamos con la carta a los Gálatas. Vamos a ver el capítulo 2, primera parte. Vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 4. ¿Ok? Y vamos aquí con el tema. El tema es ¿quién tiene la autoridad para transmitir la Torah? ¿Sí? Y en estos capítulos vamos a ver cómo entendió este mensaje Pablo. ¿Sí? ¿Cuál fue? ¿Cómo fue que él le fue dada esta revelación? ¿Sí? ¿Cómo fue su proceso? Porque él dice que pasaron 17 años para él entender el mensaje. Y estamos hablando de una persona muy preparada a las escrituras. Conocía perfectamente las escrituras. ¿Sí? Entonces vamos a leer primero el capítulo 2 del 1 al 4 y luego vamos a ir estudiando versículo por versículo, ¿sí? Verso por verso. Entonces leemos: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ok, Pablo se encontraba entre los gentiles. Tito era griego, no era un israelita, ¿sí? Y Pablo nos dice que no obligaba a circuncidar a Tito, y obviamente a los gentiles tampoco. Y aquí entra un tema muy importante, es el tema central, es uno de los temas centrales que tiene que ver con la circuncisión, ¿sí? ¿Qué es la circuncisión? ¿Sí? ¿En qué consiste? ¿Dónde se instituyó? ¿Quién instituyó y quién fue el primer hombre a quien se le dijo que se tenía que circuncidar y a su descendencia? Pues fue a Abraham y a su descendencia, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué se le dijo eso? Porque era un pacto, ¿sí? Era un pacto, era señal de un pacto, ¿sí? De hecho, la circuncisión, bueno, consiste en cortar el prepucio del miembro varonil. En hebreo la palabra es orla, que significa barrera, ¿sí? La circuncisión es en el varón porque es la cabeza del hogar, es el encargado de transmitir la fe a la familia, ¿sí? Es un corte del prepucio, pero espiritualmente y simbólicamente, ¿sí? Representa el echar fuera todas estas pasiones que tienes tú. O sea, echar fuera de uno todo lo que lo limita, ¿sí? Que tiene que ver con el miembro varón y todas las pasiones instintivas del varón humano, del ser humano, ¿sí? Entonces, si Abraham es llamado a hacer un pacto con Dios, ¿sí? Y ser guiado por su espiritualidad, ¿qué implicaba el pacto de la circuncisión? Lógico, pues que iba a hacer al lado sus pasiones, ¿sí? Sus instintos humanos, sus instintos carnales. No quiere decir que iba a hacer a un lado sus instintos, no, sino que iba a subyugar, ¿sí? La parte instintiva a las cosas del espíritu, ¿sí? Que iba a poner en primer lugar la vida, ¿sí? Y en segundo lugar la vida de este mundo, ¿sí me explico? La vida instintiva. ¿Sí? Esto es en esencia la circuncisión, ¿sí? Entonces se le dice a Abraham que se circuncide y que de ahí en adelante toda la descendencia, ¿sí? y se debería de hacer en el 8º día, ¿sí? Después, en la época de la salida de Egipto, el Padre Celestial instituye que si alguien quería ser parte del pueblo de Israel y salir de Egipto y celebrar la Pascua, tenía que hacer lo que decía la ley, ¿sí? Que tenían que circuncidar a cada varón. De esa manera ya eran parte del pueblo de Israel, ¿sí? De manera que circuncidarse, ¿sí? Cuando fue instituido en el tiempo de Moisés, la implicación que tenía era hacerse miembro del pueblo de Israel, ser parte del pueblo de Israel, ¿sí? Si una persona gentil, una persona extranjera quería convertirse a la fe del Padre Celestial de Abraham, Isaac y Jacob, tenía que circuncidarse, ¿sí? En el caso de las mujeres no era necesario, ¿sí? Solo era un mandamiento para los hombres, ¿sí? ¿Sí? Y a partir de ese momento ya era un miembro de la familia de Israel, ¿sí? Estaba obligado a guardar toda la ley dada al pueblo de Israel, ¿sí? Si esa era la manera de hacerse hijo del Padre Celestial, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Porque el término de hijo de Dios es que vas a estar en una relación de obediencia con Dios, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, todos los seres humanos, fíjate, y esto es importante, todos somos criaturas de Dios, ¿sí? Pero ser hijo, ahí tú tienes que tomar una decisión, ¿sí?
Entonces, si el mandamiento de la ley para convertirse en hijo de Dios era el pacto de la circuncisión, ¿cómo es que Pablo, ¿sí? Y aquí vamos a entrar en esto, cómo es que Pablo está hablando que no obliga a los gentiles a circuncidarse? Y en este caso, pues a Tito, ¿sí? Si este era el paso que tenían que dar para pasar a ser parte del pueblo de Israel. ¿Cómo es que aquí Pablo empieza a tomar esas decisiones? ¿Sí? Y aquí vamos a ver que hay muchas razones por qué Pablo decidió no circuncidar a Tito. ¿Sí? Recuerden una vez más, ¿sí?, que en la época de Pablo, el hecho de que él circuncidara a Tito implicaba convertir a Tito al judaísmo. Esa era la implicación. Si llevar a cabo una circuncisión era, ya no eres gentil, ya no eres griego, si te convertías en un judío y miembro del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces dice que Pablo andaba predicando entre los gentiles, pero no obligó a Tito a circuncidarse. No dice en algún momento que no se hubiera circuncidado, ¿no? Lo que dice es que no lo obligó a circuncidarse. Entonces la primera pregunta que nos debemos de hacer es la siguiente: ¿es posible obligar a alguien a circuncidarse? ¿Es posible obligar a alguien a que se convierta? ¿Eso se tiene que ser obligatoriamente o es una decisión personal? Una decisión de cada quien. Pues es una decisión personal. Entonces, ¿cuál es toda la controversia y el conflicto de la circuncisión? Y eso lo vamos a ver más adelante en Hechos. Pero ponte en Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y aquí se van a introducir dos conceptos muy importantes dentro del entendimiento de la teología cristiana, ¿sí?, de lo que es libertad y esclavitud. ¿Qué es libertad y qué es esclavitud? ¿Sí? ¿Qué es para la mente hebrea? Para la mente de Pablo, ¿qué es libertad y esclavitud? ¿De dónde creen que lo extrae el apóstol Pablo? ¿Qué significa estar en libertad y qué significa estar en esclavitud? Y antes de que veamos esto, vamos a ver que para lo que Pablo está escribiendo aquí, ¿sí?, aquí lo de circuncidarse, ¿sí?, el aceptar que tenía que circuncidar a Tito, ¿sí?, era de alguna manera reducirlo a esclavitud. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Cómo? Pero ¿cómo que reducirlo a esclavitud? ¿A qué se refiere con esto? Ok. Vamos al contexto de la circuncisión a los gentiles. ¿Ok? ¿Y cuál es el capítulo que habla de la circuncisión a los gentiles? ¿Sí? El decreto que se tomó para los gentiles de que si se circuncidaban, ¿sí?, o no se circuncidaban. ¿Dónde se tomó la decisión de no circuncidar a los gentiles? Es decir, de no convertir a todos los gentiles que estaban conociendo. ¿Dónde se tomó la decisión? ¿Eh? Por el momento de no circuncidarlos. ¿Dónde? ¿Se acuerdan? Hay que leer Hechos capítulo 15. Y vamos a entender así este tema de la circuncisión. ¿Ya estás en Hechos 15:1? Ok. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vean esta palabra y subrayala, la de rito. Circuncidáis conforme al rito de Moisés. ¿Sí? Esta palabra es clave. Es muy importante. ¿Sí? Fíjense cuál es el tema de este concilio que se toma ahí en Jerusalén. Este decreto apostólico que se toma respecto a los gentiles. ¿Sí? Venían algunos de Judea y muchos gentiles, muchos extranjeros, estaban acercándose a la fe hebrea. Estaban creyendo en Yeshua, que Yeshua era el Mesías. ¿Sí? Los apóstoles empezaron a recibir a muchos y empezó a haber una alarma, ¿sí?, ahí en Jerusalén. ¿Por qué creen ustedes que los judíos de Judea, de Jerusalén, les importaba que un montón de gentiles estaban asistiendo a las sinagogas? ¿Sí? Porque ¿dónde se enseñaban en aquella época las escrituras? En las sinagogas. ¿Sí? O sea, la fe relacionada con el Mesías era una fe de las sinagogas. ¿Sí? Y el judaísmo era el que enseñaba acerca del Mesías. No existían las iglesias como ahora, como las conocemos.
Entonces, póngase a pensar un poco en las sinagogas de aquella época. ¿Sí? Sí, los miembros estaban muy enojados porque no se querían relacionar con gente que no era judía. ¿Por qué? Porque la misma Torah prohíbe los matrimonios mixtos. No permite que una persona israelita se case con una que no lo es. Está prohibido en la Torah, está prohibido en la Torah. ¿Sí? Tienen que mantener la fe, no unirse en yugo desigual. Entonces pónganse ustedes a pensar qué pasaba en las sinagogas, donde de repente se empezó a decir, ya llegó el Mesías, ya llegó, ¿sí? Y empezaban a predicar, y un montón de gentiles empezaban a acercarse, juntos con sus chimpayats, con sus hijos, ¿sí? Y déjame decirte que en esa época pues tenían muchos hijos, ¿no? ¿Qué querían que hacían las familias judías? Las de abolengo. Y que ven un montón de gente extranjera que venía a las sinagogas y que empezaban a coquetearle a sus hijos, ¿no? A los judíos, a los que eran de nacimiento. ¿Qué creen que sentían? ¿Qué creen que pensaban? Pues no estaban muy contentos, que digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenían ciertos antecedentes acerca de los gentiles. ¿Sí? De hecho, en la época del Imperio Griego hubo mucha asimilación. También en la época del sacerdote Esdras, ¿sí? Se empezaron a casar con gente extranjera y eso trajo muchos males a la nación. Entonces, debido a que ellos ya tenían un historial de unirse con extranjeros, es que estaban muy escépticos, herméticos, en aceptar unirse con extranjeros. Entonces, pues llegó el momento en que no sabían qué hacer con esa cantidad de gentiles que estaban llegando y que Pablo era el que los andaba trayendo, diciendo, vengan ustedes, son parte del pueblo de Israel y el Mesías ya los salvó, ¿sí? Porque ya aprendimos quién eran estos gentiles para Pablo, ¿no? Ya lo entendiste tú también, ¿sí? Para Pablo esos gentiles no eran simples gentiles, para Pablo eran israelitas que estaban camuflajados, ya tenían una apariencia de griegos, pero eran israelitas asimilados. Entonces Pablo les empieza a decir a todos, ya no son extranjeros, ¿sí? Son coherederos de los santos, herederos de las promesas y miembros de la familia de Dios. Ustedes son parte del pueblo de Israel, son coherederos, vénganse, siéntense, pasen, ¿no? Si él empieza a invitar, ¿no? ¿Y qué creen que hacían las autoridades cuando veían que Pablo andaba invitando a todos los gentiles? ¿Qué creen que pensaban las autoridades de aquella época? Decían, ¿qué le pasa a este cuate? ¿Por qué está trayendo a los gentiles, no? Luego le acusaban de estar metiendo gentiles al templo, ¿no? ¿Sí? Porque había una sección en el templo en Jerusalén, ¿sí? Donde estaba prohibido que entraran los gentiles. Y por ahí algunos lo vieron con gentiles y pensaron que los estaba metiendo, ¿no? Al templo. Y eso era todo un problema. Entonces se estaba dando en esa época el tema de qué vamos a hacer con todos estos gentiles. Y aquí está la solución, Hechos 15:1. Sí, muy fácil, ¿no? Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, ¿sí? Y la solución, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, ¿eh? No pueden entrar, no pueden tener salvación. Y ahora vamos a ver esta palabra rito que te dije que subrayaras, que es una palabra clave en este versículo, ¿sí? Búscala en el diccionario Strong 1486 y quiere decir by habit or conventionality, es un hábito. Rito significa hábito. Entonces les está diciendo, si no se circuncidan conforme al hábito, ¿sí? Que también es una costumbre, conventionality, una costumbre, ¿sí? Manner, custom, via custom, una costumbre, ¿sí? Entonces está diciendo, si no se circuncidan conforme al hábito o conforme a la costumbre, ¿sí? Conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Como pueden ver, el tema no es la circuncisión, el tema es que no lo estás haciendo conforme a la costumbre. Ahora, ¿cuál tradición? ¿Cuál costumbre? ¿Sí? ¿Acaso en la Torah dice cómo se debe de hacer la circuncisión? Pues claro que no lo dice. Solo dice que debe de circuncidarse, ¿no? Pero no dice cómo. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Sí? Que con el tiempo pues se desarrolló un procedimiento quirúrgico de cómo se debe de hacer la circuncisión. Y esto causó controversias rabínicas, ¿no? De cómo se debía de hacer la circuncisión
de manera correcta, ¿no? Y se empezaron a hacer tradiciones. ¿Sí? Y hay algo que históricamente está documentado en los libros de Macabeos, y es que en la época del Imperio Griego, los griegos super admiradores del cuerpo humano, ¿sí? Los creadores de los gimnasios, ¿no? Ellos admiraban el cuerpo humano. Entonces, para ellos el hecho de que los hebreos se circuncidaran era absurdo, ¿no? Eran como ya eran muy modernos, ¿sí? El ver que se cortaron un pedazo de piel, para ellos era decir, sabes que estos cuates andan muy atrasados, no han avanzado, o sea, eso ya pasó de moda. ¿Sí? Y llegó un momento en que los griegos empezaron a imponer su cultura. ¿Sí? Y llegó el momento en que los griegos se trataron de unificar a todos los imperios bajo el gobierno de Alejandro Magno. Y llegó un momento, después de la muerte de Alejandro Magno, que este señor, que era un general llamado Antíoco Epífanes, quiso controlar al pueblo judío para asimilarlo y quitarle los rasgos de su identidad. ¿Y qué hizo? Pues les prohibió la circuncisión, les prohibió que siguieran guardando el día de reposo y las festividades bíblicas, etcétera, etcétera, ¿no? Querían asimilar a la nación. ¿Sí? ¿Y qué creen que sucedió con muchos de los judíos? De estas familias judías. Porque, como en todos lados, había unas familias que eran mucho más light, ¿no? ¿Sí? Las que no se querían meter en problemas. ¿Sí? Y que querían andar en la moda, ¿no? Porque les gustó lo del imperio griego. ¿Sí? Pues dejaron de circuncidar a sus hijos. Incluso algunos que desde niños se habían circuncidado, ¿qué crees que hicieron? Según el libro de Macabeos, se sometieron a operaciones quirúrgicas para revertir la circuncisión. ¿Cómo lo hicieron? No sé, no entiendo. ¿Cómo habrán hecho esto? ¿O qué habrán hecho? Sí, pero según la historia, Macabeos, sí, lo hacían para poder entrar a los gimnasios, ¿no? Porque pues entraban desnudos. ¿Sí? Para que no se dieran cuenta que eran judíos, pues se hicieron algo ahí, ¿sí? Para que no se les notara. ¿Cómo ves? ¿Sí? Entonces, a consecuencia de que se estaban revirtiendo la circuncisión, entonces empezaron a regular algunos procedimientos para que fuera imposible revertir la circuncisión. ¿Sí? Una tecnología muy avanzada. Digo, pues, yo no sé cómo revertían esto, ¿verdad? Y lo más seguro es que la circuncisión original, en la época de Abraham, era algo muy simple, ¿no? Probablemente era cortar un pedacito, era poquito, ¿no? Con una piedrita nomás, paz, ¿no? ¿Sí? Podemos leer el texto de la Torá y muchas ocasiones donde se hizo, ahí vemos que fue rápido, o sea, no era un procedimiento largo. ¿Sí? Vemos que en Josué, antes de entrar a la tierra prometida, los circuncidó a todos. ¿Sí? Agarró a todos y los circuncidó. ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora tienes que entrar a un quirófano con anestesia, ¿no? Todo un proceso de mucho cuidado. Entonces, ¿cómo es que Josué agarró una piedra afilada y ya? A todos los circuncidó. Y también Séfora tomó a su hijo y le hizo rápido una circuncisión. Entonces, lo más probable es que era algo muy simple, que después se hace algo más complicado. Y a raíz de lo que sucede en el Imperio Griego. Y después es instituido un procedimiento más complicado por los rabinos de aquella época, ¿sí? Para que ya no hubiera la manera de revertir la circuncisión. ¿Sí? Esto, la verdad, es sin duda este tema de la circuncisión es el todo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Sí? Porque Pablo le dice a los filipenses que se guarden de los perros, y que se guarden de los mutiladores del cuerpo. ¿Sí? Los perros es un término peyorativo que se usa para los gentiles. ¿Okay? Guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Sí? Dice, porque nosotros somos la circuncisión de Cristo. Y después, a los gálatas les dice, pues estos ya mejor que se corten todo. O sea, esto es como que está dando a entender Pablo, ¿sí? La cuestión de que no era la situación de hacerse la circuncisión, ¿sí? O no hacerse, ese no era el tema era la circuncisión ritual, ¿sí? De acuerdo a la tradición, la circuncisión autorizada por los rabinos. Si te querías circuncidar, ¿con quién tenías que ir? Pues con los rabinos. Si un hombre quisiera tener una circuncisión alágica, pues tiene que ir con los rabinos. ¿Y esto qué implica? Pues que te vas a someter, o se va a someter la persona a toda la tradición y costumbres que los rabinos le digan.
Y eso es lo que estaba sucediendo en el libro de Hechos. ¿Sí? Van a venir estos apóstoles, que ya desde aquella época los apóstoles daban indicios de que ellos no andaban conforme a la tradición de los ancianos, ¿sí? Conforme a las leyes rabínicas. Ellos no estaban sometidos a las tradiciones de los ancianos. Entonces, pues, ellos empezaron a alcanzar a muchos gentiles, ¿no? Y no se estaban sometiendo todos estos gentiles a la tradición de los ancianos. ¿Y qué pasó? Pues empezó a haber una división. ¿Por qué? ¿Y por qué era tan importante? ¿Sí? Porque en el futuro, si estos hijos de gentiles iban a querer casarse con gente judía, pues no iban a poder, porque estaba prohibido por la Torá. ¿Sí? En aquella época era algo muy importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Dicen que suben unos de ahí de Judea y dicen, bueno, vamos a circuncidarlos conforme al rito de Moisés. Si no los circuncidamos, así no pueden ser salvos. ¿Sí? O sea, fue una manera de detener que la gente fuera parte del pueblo judío, ¿no? Si no se circuncidan, pues ya, olvídense, adiós, no pueden ser salvos. Y hay que leer entonces lo que dice a continuación, Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. La palabra contando la conversión de los gentiles. ¿Sí? ¿Qué es una conversión? ¿Sí? Esto quiere decir que se estaban convirtiendo al judaísmo. ¿Y quién los estaba convirtiendo? Por los apóstoles. ¿En el nombre de quién estaban haciendo estas conversiones? En el nombre de Yeshua, de Jesús. Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. ¿Qué es bautizar? Sí, dentro del contexto judío, el bautizo es lo que se hace después de la circuncisión. ¿Sí? Después de que un hombre se circuncida, si para convertirse en judío es meterse en agua, y a partir de ese momento ya es un judío. En el caso de las mujeres es meterse en un baño ritual, ¿sí? Y en ese momento, a partir de ahí ya es considerada judía. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaban haciendo los apóstoles con los gentiles? Los estaban convirtiendo al judaísmo, a la fe de Abraham, Isaac y Jacob. No existía nada de eso de las iglesias cristianas o romanas. ¿Sí? Los apóstoles los estaban convirtiendo a la fe de Abraham, Isaac y Jacob. ¿En el nombre de quién? En el nombre del rey de Israel, el juez de Israel, el Mesías. Él les autorizó las conversiones. Entonces ellos les estaban convirtiendo, ¿sí? Y luego estos iban felices a las sinagogas y les decían, oye, ¿y a ti quién te convirtió? Y ellos decían, los apóstoles, en el nombre del rabino de Nazaret, Yeshua, que resucitó y es el Mesías. ¿Te puedes imaginar la cara que ponían los rabinos de aquella época? Pues la misma cara que pondrían ahorita. Si tú llegas ahora a la sinagoga y le dices, yo soy un converso, me convirtió el rabí de Nazaret, Jesús, mis hijos ya se pueden casar con tus hijos, pues yo creo que pasaría lo mismo que aquella época, ¿no? Ellos dirían, ¿quieres ser parte? Vamos a ver tu circuncisión. ¿Quién te la hizo? Y tú le dices, no, pues el doctor fulano de tal. Y te van a decir, no. ¿Sí? Sí, vamos a ver que esté hecha conforme a la halajá rabínica. La halajá rabínica, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces, ¿por qué empezó esto a generar una discusión con los apóstoles? Pues porque los apóstoles sabían, ¿sí?, que después les iban a pedir, ¿sí?, si circuncidaban, que se sometieran al judaísmo de aquella época. Y ahí iba a entrar un conflicto de autoridad. ¿Por qué? ¿A quién le iban a obedecer? ¿A los apóstoles o a los rabinos que no habían creído en Yeshua como el Mesías esperado? Entonces ese era el conflicto.
Es el conflicto de Hechos capítulo 5. Digo, capítulo 15. Sigamos leyendo. Hechos 15:2. Y déjame decirte algo, antes de continuar. Este tema es un tema muy difícil para los cristianos, ¿sí? Porque un cristiano cree que el bautizo es algo cristiano y que no tiene nada que ver con un judaísmo, ¿sí? Pero el contexto es otro totalmente, ¿sí? Hay que ver Hechos 15:2. Otra vez. Sigamos leyendo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Ya aprendimos qué significa, ¿no? Iglesia, que son los llamados fuera, ¿ok? Y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vamos a estudiar qué es, o para ellos qué significaba la ley de Moisés. Porque lo que para ti y para mí significa la ley de Moisés, para ellos era mucho más que la ley escrita, ¿sí? Vamos a ver más adelante qué dice. Hechos 15:6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ya aprendimos también, ¿sí?, que era para ellos la palabra del evangelio, la palabra del Padre Celestial. Ya supimos que es la Torah, ¿sí? Los gentiles la escucharon y la creyeron, la recibieron, ¿sí? Ya andaban viviendo conforme a eso, ¿ok? Hechos 15:8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo según Jeremías 31 y según Ezequiel 36 y 37? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo cuando descienda? ¿Qué va a hacer? Escribir su palabra en nuestros corazones. ¿Cuál era la evidencia de que ellos habían recibido el Espíritu Santo? Pues el que estaban obedeciendo las leyes. Estaban siendo obedientes, observantes de la ley. Y por eso decían: ellos están observando igual que nosotros. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Hay que seguir leyendo. Hechos 15:9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Aquí se introduce el tema de la fe, ¿sí? La palabra fe, que en hebreo significa fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Su fidelidad a lo que estaba escrito purificó sus corazones, ¿sí? La Torah, los mandamientos. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué yugo se refiere? Eso también lo vamos a estudiar, ¿no?, durante el estudio de Gálatas. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas se había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto recuerden las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Hechos 15:18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Fíjense la cita que va a utilizar Jacobo para hablar de los gentiles, ¿sí? Entonces dice: Pedro nos contó que los gentiles estaban viniendo, ¿sí? y esto concuerda
con lo que dice el profeta Amós, ¿sí? Que es él que escribió lo siguiente: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, ¿sí? Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, ¿sí? Que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, ¿sí? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es: ¿por qué Jacobo cita al profeta Amós? Que si ustedes van a leer Amós capítulo 9, si se van a dar cuenta que esa profecía no tiene que ver con gentiles, sino con las tribus de Israel, que iban a ser exiliadas, iban a convertirse en gentiles, ¿sí? Y que se iban a casar con extranjeros, pero que en los últimos días el Padre Celestial iba a tomar de entre ellos un pueblo para sí, los iba a recuperar. Entonces la pregunta es: ¿qué vio Jacobo en todos estos gentiles que se estaban volviendo a acercar a la fe? ¿Qué vio Jacobo en toda esta gente? Pues vio las tribus perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Vio que el reino de David, que había sido derribado, estaba siendo reconstruido por estos gentiles que estaban regresando. ¿Serían los que iban a reconstruir el tabernáculo caído de David? Entonces, en base a eso, en base a decir que no son gentiles, son parte nuestra, son nuestros hermanos que estaban perdidos, es el hijo pródigo que estaba regresando. Entonces, si son nuestros hermanos, vamos a hacer aquí una pequeña excepción, ¿sí? Porque la ley dice que un extranjero se tiene que circuncidar, pero estos no son extranjeros, son nuestros hermanos, ¿sí? Y ya están regresando. Entonces vean lo que dice en Hechos 15:19: por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Esta palabra inquietar es muy importante. Es así como, ¿sabes qué? No los pongas tropiezo, ¿sí? De hecho, ese significado tropiezo en el arameo significa tropiezo. No les estorbemos, ¿sí? Si te has fijado, constantemente estos estudios van a nuestros hermanos cristianos en general, ¿sí? Y no utilizamos muchos términos, no se utilizan muchos términos en este estudio hebreos, sino que uso los nombres más comunes para ellos. ¿Por qué? Porque no quiero poner tropiezo, ¿sí? Como en la época de Pablo, hay que dejar que se acerquen. Esa es la idea, ¿okay? Hechos 15:20: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, que dejen la idolatría, dejen todo lo relacionado con la idolatría, fornicación. Era algo que se daba mucho entre los gentiles, ¿eh? Se daban muchos matrimonios ilícitos, fuera de la ley del Padre Celestial que le dio a Moisés, ¿sí? De comer ahogado y sangre. Ahogado es el comer animales no matados de manera ritual. Eso de que no fueran crueles con los animales. Y aquí se dice la causa, ¿sí? El por qué empezar con estas 4, ¿sí? No quiere decir que sean las únicas, ¿sí? Pero las 4, ¿sí? Ídolos, fornicación, de ahogado y de sangre, ¿sí? En Hechos 15:21: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Si se dan cuenta por qué se estipulan solo estas 4 leyes, porque en cada día de reposo ellos iban a seguir aprendiendo. Por eso es que se les decía: por ahora no los forcen. Ellos asumen que estos gentiles van a seguir estudiando en las sinagogas y después aprenderán más de la ley de Moisés, y luego poco a poco van a ir haciendo lo demás. Entonces dicen que les pareció bien esta resolución y mejor lo dejaron así, ¿sí? Entonces pues ahí ellos se dieron cuenta que ahí no tenían la capacidad para resolver esta situación,
¿sí? Porque si hubieran dicho que se circunciden todos, ¿qué hubiera pasado? Hubiera habido un choque muy fuerte con las autoridades rabínicas. No sé si me estoy dando a entender. O sea, muchos de estos creyentes en Jesús al final, ¿sí?, al hacerse judíos en estas sinagogas, muchos de los que dijeron Jesús no es el Mesías, pues a lo mejor iban a terminar convenciendo a estos de que Jesús no era el Mesías. ¿Sí? Eso es lo que probablemente iba a pasar. Iba a disminuir totalmente la fe de los apóstoles. Así que este es el tema que Pablo está tratando aquí respecto a Tito. En Gálatas 2:3, más ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Entonces vamos a leer, vamos a entender qué nos trae libertad. De acuerdo a la Biblia, ¿qué es lo que nos trae libertad? Si Salmo 119:44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Salmo 119:45, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Eso nos da libertad, los mandamientos del Padre Celestial. ¿Sí? ¿Te das cuenta qué es lo que trae libertad? Esto lo escribió el rey David. ¿Tú crees que el rey David sabía lo que era libertad y lo que no? Juan 8:31. Ponte en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sí? Entonces ya entendiste que te da libertad, los mandamientos, la Torah. Juan 17:17, perdón. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es verdad? Si dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, Yeshua lo dijo. Tu palabra es la verdad. Yeshua les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la palabra que se hizo carne. Él es la manifestación de la palabra del Eterno, de la palabra de Dios. Su vida reflejaba la palabra del Padre Celestial, era la instrucción viviente. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuál sería la palabra que estaba predicando Jesús? Yeshua. Otra vez. La Torah. ¿Sí? Si de hecho estudias las palabras que citó Jesús, te darás cuenta que el libro que más citó Jesús fue el de Deuteronomio, ¿sí?, que tiene que ver con la confirmación del pacto, ¿sí?, con la entrega de la Torah. ¿Sí? Después de que Israel anduvo en el desierto 40 años. ¿Okay? Busca Primera de Juan 2:7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿A qué palabra se está refiriendo? A la ley de Moisés y a los profetas. Juan 8:33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? En este momento, ¿de quién eran esclavos? De Roma. Y antes, de Grecia. Y antes, Persia. ¿Sí? Y así vamos hasta Egipto. Y dicen: ¿cómo que no? O sea, dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo que no habían sido esclavos? Siempre habían sido esclavos de alguien. Juan 8:33 le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres?
Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ya dijimos que es pecado, transgresión de la ley. Juan 8:35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Tú qué eres? ¿Esclavo o eres hijo? Ponte a pensar. Juan 8:36, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ya te liberó el hijo? ¿Ya te liberó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de transgredir la ley? Día tras día, semana tras semana, año tras año. Y mira, fíjate con lo que concluye. Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Se dan cuenta por qué lo querían matar? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Juan 5:45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Por qué? Porque ellos decían que creían en la doctrina de Moisés. Y Yeshua les dice, no, la doctrina de ustedes no es la doctrina de Moisés. ¿Sí? Por eso Yeshua los va a acusar. ¿Sí? Juan 5:46, perdón, acá ando viendo en inglés, perdón. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Así que, ¿cuál es el requisito para creer en Jesús, en Yeshua? Para entender, ¿sí? Creerle a Moisés, creer lo que escribió Moisés. ¿Sí? Pero si se desconoce lo que escribió Moisés, y si se rechaza, o si rechazas lo que escribió Moisés para guardarlo, ¿será posible venir al verdadero Mesías si rechazas a Moisés? Yeshua lo dijo, si creyeres a Moisés me creerías a mí, ¿sí? Porque de mí escribió él. O sea, no hay manera de venir a Yeshua, a Jesús, sin creerle a Moisés, fíjate. Juan 7:19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? La jactancia, ¿dónde estaba? En la ley de Moisés. Pero les dice que no la cumplen, ¿sí? Vete a Mateo 5:18. En verdad yo les digo que antes se fundirán el cielo y tierra que una letra y un punto de la Torá y los profetas cese de cumplir su función, porque todo será preservado. Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, vano será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué él diría esto? ¿Acaso los escribas y fariseos no estaban guardando la ley de Moisés? ¿Por qué lo habrá dicho? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, eso lo vamos a descubrir en el siguiente capítulo, en la segunda parte del capítulo 2. ¿Sí? Entonces te dejo con este capítulo, ¿sí? Y vamos a ver en el siguiente la autoridad de los apóstoles. Ese va a ser el tema y vamos a ver el versículo del 1 al 5. Entonces te dejo con este estudio. Padre Celestial, con una oración. Padre Celestial Adoni, Padre Eterno, te damos gracias que nos permites transmitir tu mensaje. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo lo que estás haciendo con todos nosotros, Padre Eterno. Te suplico, te pido, Padre Celestial Abacador, que el mensaje llegue, ¿sí? Que las personas que escuchen este mensaje puedan entender el mensaje de Pablo, puedan entender tu palabra, puedan entender que el verdadero evangelio es tus instrucciones divinas, tu palabra, Padre Celestial, la Torah. Te pido esto, Padre Celestial, por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua Ben David. Amén.